Aquí estamos nuevamente. Muchas gracias, señor operador. Es un gusto presentarlo, ya lo deben estar viendo, al arquitecto Gustavo Restrepo, quien es un arquitecto urbanista de la Universidad Pontífica Bolivariana, con estudios en ingeniería de nuevos materiales. Ha desarrollado su experiencia en las distintas áreas del diseño, de la investigación de materiales en arquitectura y el urbanismo social. Es docente, conferencista de diferentes claustros, nacionales e internacionales. También como ha participado de proyectos de planificación urbana participativa en varias ciudades latinoamericanas, resaltando acciones en territorio de la ciudad de Medellín, en Colombia, justamente aquí en Córdoba, capital, en San Miguel de Tucumán, en Argentina, en Concepción, en La Buena, en Argentina también, Ciudad de México, San Luis de Potosí en México, Puerto de la Libertad en El Salvador, Managua, Nicaragua, Florianópolis, Brasil y otras ciudades que no están en este momento aquí en este listado, pero que seguramente en los últimos años has también participado de ese reconocimiento. Así que está muy reconocido por la Fundación Holcim de Awards, por el premio Oro para Latinoamérica y otras ciudades de la región latinoamericana. Así que es un gusto para mí nuevamente tenerte, Gustavo, en mi programa. Muchas gracias por estar. Un saludo muy especial para ustedes. Gracias, Eduardo, al equipo técnico, por supuesto, del programa. Un gusto. Gracias por la invitación. Aprovechemos el tiempo y conversemos, ¿te parece? Bueno, muy bien, me parece muy bien. Vos sabés que recién estábamos justamente hablando de los conflictos que hay aquí en Argentina con el tema de las... Acá parece que hay un problema con las cubiertas, hay un problema gremial, cosa que pasa normalmente en todos los países latinoamericanos. Seguramente otros conflictos se habrán suscitado en tu país, Colombia, que es donde estás en este momento. Seguramente conflictos gremiales, conflictos sociales, etcétera, etcétera. Y bueno, y la necesidad, ¿no?, que hay de una ayuda a los gobiernos para que superen estas situaciones. Yo creo que las Smart City o las ciudades inteligentes son un gran paraguas para que eso ocurra. No sé si estás de acuerdo conmigo. Eduardo, inicias por el punto que yo creo que es fundamental, es entender el momento de las ciudades, ¿no? El momento del contexto en el que estamos. Y ese contexto es amplio. Siempre hemos hablado del calentamiento, y esa es una conversación que hemos tenido siempre y lo hemos dividido en 3 calentamientos. Pero realmente es que hoy hay un calentamiento que se suma luego de la pandemia y es aprender a vivir en globalidad. ¿Eso qué quiere decir con respecto a las ciudades? Tenemos que aprender a empezar a entender que nuestra ciudad es una oportunidad de generar en lo metropolitano una visión, una forma de conectarnos con los municipios, con las ciudades del lado. Segundo, conectarnos con la región, pero entender esta conexión con la región lo más amplio con el globo. Ya entendemos que si somos capaces de cruzar fronteras y llevar una enfermedad, somos contagiables en todo lo bueno también, en todo lo positivo. Con esto lo que quiero decir es que cada ciudad tiene mucho para ofrecer en su contexto local, en su contexto de barrio, pero también mucho en el contexto con los municipios, con el área metropolitana, con la región y obviamente con, ni decir, los distintos países, si fuese así. Cómo sumar las buenas experiencias de las ciudades. Y ahí, Es así, es así. esto creo que tiene mucho que ver con cómo abrimos nuestra experiencia de ciudad a las otras ciudades, para que nos conozcan, pero también para conocernos. Creo que las Smart Cities son una oportunidad para poder tener la información de mi ciudad, poder a partir de allí tomar decisiones, pero a su vez contar mis experiencias de gobernabilidad. Y eso es lo que yo creo que finalmente es el Smart Cities, es conocerse a fondo para poder compartir su conocimiento de ciudad con los ciudadanos, por supuesto, que habitan el territorio, pero también con otras ciudades que quieran aprenderse esas experiencias. Creo que ahí es donde está la clave de las Smart Cities, aprender de estos procesos de crisis internos
para poderlos transmitir y de esas experiencias poder construir una mejor experiencia para la ciudad. Lo digo desde la ciudad, pero hablemoslo desde la salud, hablemoslo desde la educación, hablemoslo desde el transporte público, hablemoslo desde el medio ambiente, hablemoslo desde el comportamiento del ciudadano en el espacio público. Tenemos que aprender a crecer como ciudadanos que convivimos y que somos integrales. Y bueno, el Smart City nos ayuda mucho de eso. Ahora la pregunta, y siempre lo hemos discutido, ¿qué es el Smart Cities? Finalmente son ciudadanos con capacidad de discernir la realidad. Eso es a lo que llamamos inteligencia, Así es. finalmente. Así es, la verdad que lo que estás diciendo es muy cierto y aparte la colaboración, ¿no? De aprender a colaborar, a colaborar con las ciudades de, como vos decís, un área metropolitana, qué nivel de pensamiento tan amplio y tan generoso, porque la generosidad se ve muy poco también en política. Por ahí la generosidad de un gobernante que hace bien las cosas, quizás a lo mejor no desea entregar todo ese know-how o ese prueba y error que a lo mejor ha pasado, ¿no? Y la colaboración y la inteligencia del ciudadano para poder colaborar con sus gobernantes a través de los medios modernos de tecnología es muy importante. Nosotros sabemos que vos has realizado mucho por tu ciudad, Medellín, ¿no es cierto? En tu época, por supuesto, y estás justamente divulgando esa experiencia. ¿No es así? Eduardo, recientemente, pero estoy hablando pues de no solamente esta semana, hoy mismo en un taller que estoy haciendo sobre marketing político, imagínate este cuento. Claro. Empecé a acordar de unas fotografías de la experiencia de la Comuna 13, de lo que hoy los visitantes van y toman la foto y la montan en las redes y muestran una Comuna 13 hiperdinámica, llena de turistas. ¿Quién no viene a Medellín que quiere ir a montar en unas escaleras eléctricas para además ver el desarrollo de un territorio, el bienestar de una comunidad, pero también el encontrarse en eso que tiene lo turístico de una ciudad? Y entonces se refleja, se toma una fotografía. Bueno, estaba pensando en las fotos que nosotros tomamos un día antes de inaugurar. Pues de inaugurar, y me refiero de aperturar obras para la gente. En ese momento, los que salían a la calle eran los mismos vecinos que habían esperado un año para caminar por eso limpio, sin obreros. Y esto me hace pensar en la importancia de para quién se hacen las obras. Y entonces, claro, creo que la experiencia de Medellín se hizo para los vecinos, pero hoy es una experiencia que le demuestra a los gobernantes y a los ciudadanos del mundo entero que vienen, se toman la foto y la muestran, y entonces uno dice, es ahí donde se hace, para mostrarle a otros gobernantes que una transformación se hace para el vecino, pero que impacta de tal manera en el tiempo, que es lo que demuestra la construcción bien hecha de lo que el pueblo necesitaba. Y eso es lo que yo creo que un gobernante debería pensar sensatamente. ¿Qué es lo que le necesita el ciudadano? Digo esto todo junto, ¿por qué? Porque lo que tratamos de hacer cuando mostramos las cosas no es que la gente vea el hoy, sino fue cuando se tomó la decisión y por qué se tomó la decisión. Así que esta es una invitación también a entender que las decisiones tienen 3 etapas: tomar la decisión, planear la decisión y ejecutar la decisión. Claro. La tercera es la más importante y la más compleja: ejecutar la decisión. Y para eso tenemos que tener gente comprometida y muy capaz al lado de nuestros equipos. Lo que hacemos en Smart Cities y en este proceso de contar las historias es asesorar gobiernos para que tomen esas decisiones y se puedan ejecutar sus sueños, ojalá en 4 años, pero si no en los próximos años. No importa que no sea el mismo gobierno, sino dejar las ideas rodando, gestionadas. Y a eso nos dedicamos, Eduardo, a acompañar enseñando lo hecho. Eso es un Qué poco bueno, qué bueno, qué en lo bueno que lo que, estamos.
Sí, sí, qué bueno eso. Justamente mirá cómo se derivó esta conversación hacia algo que estamos generando en conjunto, digamos, porque de alguna manera estamos tratando de generar en conjunto una divulgación de lo que hemos hecho, de lo que venimos haciendo, de lo que has hecho, de lo que hemos hecho nosotros también, y de alguna manera colaborar para que todas las ciudades latinoamericanas tengan el mismo, digamos, que los ciudadanos de las ciudades latinoamericanas tengan el mismo derecho que lo que ha tenido la ciudad de Medellín, por ejemplo. Los ciudadanos que se vieron beneficiados por ese pensamiento, ese plan, ese proyecto, esa ejecución y esa decisión política que tuvo en su momento un grupo de políticos, o un político, o un grupo de políticos, con un grupo de personas que sabían lo que hacían. Por ejemplo, donde estuviste vos involucrado. Entonces, la idea es tratar de en lo posible de expandir esta idea de Smart City, de ciudades sostenibles, de ciudades felices, ¿no? Donde la persona sabe que va a salir a su puerta y se va a encontrar con un turista tomando fotos de su entorno, porque es un entorno bueno, porque es un entorno lindo y porque es un entorno turísticamente hablando atractivo, ¿o no? Eduardo, mira que tocas temas amplios y interesantes todos y complejos todos, y voy a Todo. esto. La primera clave estaba en qué deberíamos hacer. Ahora la pregunta es metodológicamente cómo lo deberíamos hacer. Y entonces el primer paso era, pues, se nos ocurrió por muchas experiencias que hablar con la gente era la clave. En la arquitectura y en el urbanismo, lo primero que uno aprende es qué quiere la persona que va a vivir en ese lugar. Eso Escuchar. se aprende para una casa, entonces, ¿por qué no aplicarlo para la ciudad? Claro, Pues para el espacio público de ese vecino. Así que cuando les preguntamos qué querían, lo que querían era todo. Todo me refiero es hábitat, calidad de espacio público, iluminación, menos basuras, mejor recolección de las aguas lluvias, espacio por donde caminar, espacio por donde caminar en montaña. O sea, tantas cosas que debían a ellos, pero por supuesto también habían inquietudes en lo económico y era cómo mejorar la situación económica. Pero ellos no estaban pidiendo que hiciéramos una galería de arte, no, estaban pidiendo un lugar que pudiera funcionar mejor comercialmente. Ellos entendían que había un tema de seguridad, o se entendía desde la perspectiva de seguridad un tema complejo, pero más que eso era una vecindad que necesitaba oportunidades, que llegara el gas, que llegara la tienda, que pudieran subir las gaseosas, que pudieran llegar la lechuga fresca, que pudieran sacar sus productos o ellos salir a trabajar. Qué tan importante ese tema. De pronto no producían nada, pero necesitaban ir a hacer trabajos a la ciudad porque son barrios obreros. Haber entendido eso fue más importante que preguntar si eso debía ser una galería. La galería claro. la construyeron ellos, porque los jóvenes de la Comuna 13 eh, decidieron aportar en su conocimiento a la construcción de eso. Pero, ¿qué quiere decir esto? A veces queremos construir lo que a nosotros nos ocurre. Más bien facilitemos las cosas para que los ciudadanos puedan construir lo que quieren. Eso con respecto a uno qué pregunta y uno cómo lo hace. Claro. Entonces yo lo que creo es que las ciudades inteligentes colaborativas tienen en todo caso que aplicar metodologías para llegar a construir y materializar planes, programas y proyectos. Porque unas escaleras eléctricas pueden servir no solamente para que doña Rosa pueda subir con su nieto y con el mercado en la mano más fácil, 33 pisos de altura en 100 metros de distancia, o que unos jóvenes decidan hacer el territorio de murales más grande a cielo abierto que tiene Latinoamérica hoy y que mayor número de vecinos y de turistas lleve. ¿Qué quiere decir esto? Es posible que en el tiempo los ciudadanos vecinos de la Comuna 13 digan, qué bueno turistas, pero no tantos. O qué bueno turistas tantos, pero que se comporten de esta manera. Yo creo que lo interesante es haber ejecutado un proyecto que los vecinos necesitaban para moverse, para encontrarse, para recibir información del mundo y para darle su información al mundo. Y lo encontraron a través de un proyecto urbano que hoy les da bienestar en calidad de vida económica, bienestar en calidad de vida de espacio público, bienestar en términos de calidad de vida cultural y social. Ahora,
el tiempo y la proporción de cada una de esas cosas se vienen construyendo como se construyen las relaciones humanas. Y ahí es donde creo que sumo a esto con un proyecto muy importante. ¿Qué tan bueno fuera que cada administrador de ciudad, un intendente, un presidente de municipalidad, como lo es en México, o un alcalde, como es en otras ciudades de Latinoamérica, tome la decisión de qué es lo mejor para su comunidad en 20 años por delante? Y ahí creo que cuando se toman esas decisiones sobre data, eso lleva y arroja una ciudad inteligente, que tiene mucho de sistematización, por supuesto, pero mucho de hacer las cosas que la comunidad necesita y siente y que puede proyectar al tiempo por delante. ¿Con esto qué quiero decir? Se debe hacer lo necesario para vivir bien, pero no solamente para vivir bien. Se debe dar la oportunidad también de que en el tiempo seamos mejores. O sea, Claro, cualificar la calidad de vida de las personas. sí. Eso es un Smart Cities para mí. Ahí está la clave, es volver a los ciudadanos cada vez más conectados, más receptivos. Si la palabra es más ciudadanos, sí. O sea, volvamos a los habitantes cada vez más ciudadanos. Y eso necesita educación. La arquitectura en las Smart Cities tiene una cosa que es un compromiso fundamental, se llama pedagogía urbana. Y eso es lo que venimos ayudando hace 25 años a los gobiernos y a los ciudadanos a hacer ciudades más inteligentes. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno escucharte siempre Gustavo, porque recordamos a nuestra audiencia que la Comuna 13 era una comuna de montaña que se había conformado luego de un problema muy político y social que tuvo Medellín en su época de los 80, ¿no es así? Y que se fue creciendo en el valle y fue creciendo la gente cada vez más con menos recursos hacia barrios caóticamente organizados, digamos, y que no había calles y no había lugares para funcionar y que bajaban las aguas de las montañas y que no había forma de subir, bueno, y la intervención del alcalde que estuvo en tu momento, ¿no es cierto? En el momento que tuviste intervención fue pensado justamente para solucionar parte de esos problemas y bueno, y ya con ese empujón que tuvo en su momento la ciudadanía, ellos mismos se hicieron cargo de llevar adelante varios proyectos individuales. Eduardo, Así, sí, las administraciones públicas en Medellín, por fortuna, fueron una experiencia muy positiva y han sido experiencias que en la gran mayoría, no siendo del mismo color político, han tenido una línea de acción genial. continuada en el tiempo. Eso hace que un territorio tome decisiones previendo resultados. Quiere decir, finalmente, que se gobierna desde la prevención. Y Medellín, creo que desde el momento del 2003 en adelante, con Sergio Fajardo, con Alonso Salazar, con Aníbal Gaviria, con Federico Gutiérrez, ha tomado decisiones sobre un plan de desarrollo municipal que está mirado hasta el 2030 y que se viene ejecutando cada 4 años con una nueva administración. Cada administración que llega toma ese texto y le da seguimiento a ese texto y le da énfasis en las líneas del trabajo que quiere. Como hemos conversado tú y yo en muchas ocasiones, se trabaja en lo social, se trabaja en lo cultural, se trabaja en lo territorial, se trabaja en lo gubernamental, se trabaja en lo ambiental, y cada uno de esos tiene, en esas dimensiones, tiene otra serie de contextos dimensionales y de acciones muy precisas. Y lo voy a tocar rapidísimo. Calidad del hábitat, espacio público, vivienda social, alumbrado público, arborización, estado de las quebradas. Bueno, tantas cosas que hay que mirar, o que uno diría, ¿cómo se hace ese protocolo? Y digo, por fortuna, la experiencia de Medellín fue trabajar en política pública, la más diversa, gobierno abierto, estado de la salud pública, de la educación pública, de la cultura ciudadana, y también desde el espacio del urbanismo. Tuvimos oportunidad de trabajar en el tema de urbanismo, pero allí hicimos mucho énfasis no solamente en las soluciones de la calidad del espacio público, de la calidad de los edificios,
de lo mejor para los más humildes, de un contexto que generó además calidad urbana y se llama seguridad urbana. Eso permitió tener una forma de hacer ciudad, que hoy, 20 años después, con distintos gobiernos, tiene una forma de ciudad que si tú la miras, el espacio público de hace 20 años tiene materialidades similares a las de 20 años después. Eso hace que muchos kilómetros sumados den una imagen de ciudad. Y esto lleva entonces a un tema muy interesante, y es, hoy los ciudadanos consumen espacio público, consumen espacio público. Si le damos a consumir un espacio público de calidad, ese es un ciudadano que se convierte de calidad. Suena paradójico lo que estoy diciendo. No, ningún, para nada. Y es muy duro, pero Es ¿qué perfecto. tal una ciudad que sea llena de formas distintas cada 4 años? Donde el ciudadano como que no entienda cuál es la lectura de ese espacio público, porque es tan disímil todo que no comprende la señalética, que le cambiamos las reglas del juego con acentos, con tonos, con colores, que le cambiamos la forma de usar, de tomar el bus, de tomar el transporte público. Si lo volvemos, si lo cualificamos, y digo lo proyectamos en el tiempo, la persona aprenderá a caminar por el lado derecho y respetará el otro sentido. Parece elemental, pero la movilidad educa al ciudadano. Por supuesto. Y acordémonos que cada vez somos más, esperamos ser el 90% en unos años en el espacio urbano. Entonces, al ser más, tenemos que tener modelos de comportamiento. Y no con esto estoy diciendo que no permitamos las distintas formas de, no. Pero si nos comportamos de una manera que no contradiga radicalmente la sumatoria de los conceptos, o sea, del buen vivir, del bienestar, pues más fácil será y más llevadera la ciudad para todos. Eso es un Smart City, que lo hace desde el espacio público, pero que le ayuda al ciudadano a tener mejores maneras de utilizar el espacio. Ahora bien, hagamos un espacio público plural, abierto, bien iluminado, garantista, sobre todo hoy en día, del género. De la seguridad. Con esto hablo de la seguridad, para que la mujer se pueda desplazar a cualquier hora, pero también un niño, y también un adulto mayor, y también un joven. Todos. O sea, somos habitantes todos. Entonces, ¿pero qué nos gusta a todos? Nos gusta que el espacio nos ayude a que nos respetemos entre todos. No dificultemos, no generemos barreras, no obstaculicemos la posibilidad de hacer muchas actividades en el espacio público, pero también garanticemos que lo que se haga bien hecho. Y eso necesita de conocimiento y de normas, pero también de preguntarle mucho a la gente qué necesita. Así es. La verdad que fantástico. A mí me alegra muchísimo el hecho de que hayas encarado este tema de capacitación o digamos, de ayuda a los gobiernos latinoamericanos para poder llevar adelante todas estas transformaciones y volcar de alguna manera esta experiencia hacia los nuevos gobiernos que deseen hacer eso. La verdad que, bueno, la idea de una consultora latinoamericana de Smart City o de ciudades sostenibles, ciudades inclusivas, ciudades felices, etcétera, es muy buena idea porque realmente no hay en nuestra parte del continente ningún lugar donde se pueda, digamos, una persona asesorar sobre estos temas. Y sobre todo aquellos políticos que piensan que, bueno, que la gente necesita tal o cual cosa, pero no en un contexto organizado, sino en un contexto caótico, quizás a lo mejor una o dos políticas que uno piensa en hacer cosas, prometiendo en una campaña electoral, pero llevar a cabo, como vos decís, un plan a largo plazo es totalmente distinto, ¿no? Y realmente yo celebro la construcción, la generación de este tipo de consultoría, porque realmente es lo que nos hace falta a todos los políticos de este país y por supuesto de todos nuestros países.
Eduardo, gracias por la oportunidad de comentar ese tema, porque, mira, hemos descubierto en este trayecto de casi ya 25 años desde la construcción, el diseño, la materialización en distintas regiones del territorio latinoamericano, en distintos barrios, en distintas problemáticas. Hemos aprendido y tenemos la experiencia de poder mostrar cómo se piensa, cómo se planea y cómo se ejecuta. Yo Es creo que así. eso para una persona que hace ciudad y que tiene el compromiso de avanzar en la planificación, materialización de obras para sus vecinos, eh, el que alguien le pueda contar, pero que además también le pueda decir por dónde hay alternativas Claro, guiarlos. y guiar y acompañar a consultar, sobre todo dejar capacidad instalada en su equipo. Exacto. Es a lo que yo creo que desde hace varios años venimos ejecutando y haciendo, ahora con un entusiasmo mayor, y es poder a través de las redes, que hoy la experiencia de la pandemia nos lo dio, es poder acercarnos mucho más fácil con esas experiencias, pero también hacernoslo más fácil, digámoslo, en términos de inversión, pero también en términos de la aproximación que nos dan esas experiencias. Entonces ahora venimos con esta idea, tú sabes muy bien del tema, cómo lo estamos haciendo, cómo lo estamos abriendo, cómo nos estamos conectando con la gente, cómo le estamos contando a los gobernantes, pero también a los vecinos y a los técnicos que tenemos hoy la experiencia para transmitir y compartir. Y entonces contar temas como el BID en El Salvador o en Nicaragua, o de trabajos con universidades en México, en el barrio Cilantro, en Obregón, o cómo hemos trabajado en algunos temas en Panamá, en la ciudad antigua, la ciudad vieja, o cómo hemos hecho algunas exploraciones en la capital de la provincia de Córdoba y que hoy están en ejecución. Y esa Exacto. experiencia es muy interesante, no solamente para municipios de 1.800.000 habitantes, como es hoy la capital o el área metropolitana de los 3 millones de ciudadanos de Córdoba, del centro, digamos, de capital, pero también poder contar experiencias de lo hecho en Proyecto Ciudad, en Estación Juárez Selman, o de Claro. Jesús María Jesús Proyecta, María. Sí, sí, eh, sí. por supuesto, pero todo eso lo que quiero decir es compartirlo con la experiencia de Medellín y demostrar que no es llevar una idea de un punto para otro, no, es poder comprender y entender que cada ciudad es capaz de pensar sobre su realidad, sus propias soluciones. Y es lo que venimos haciendo en esa consultoría o en esa consultora, que a mí me gusta más como esa palabra de trabajo en compañía. Es como una compañía. Yo creo que no somos sino socios pues en todo esto. Somos como partners, como todos trabajamos Claro, claro. con el mismo sueño. Y eso es lo que venimos con ese reto por delante, Eduardo, de acompañar a los gobiernos de municipios de muchos tamaños. Es más, hoy insisto, los municipios entre 20.000 a 120.000 a 200.000 habitantes tienen todo para hacer el sueño de ciudad en sus próximos 20 años. Pónganse el reto de cómo van a estar en el 2030 y verán que ya es un tema de discusión. Por fortuna están los ODS y sobre eso trabajamos en la consultoría. Trabajamos también desde los indicadores de ciudades prósperas, como decía ONU Habitat. Todo eso Eduardo nos ha enseñado mucho y es lo que le ofrecemos a la gente hoy, que trabajemos desde esa perspectiva. Así que gracias por darme ese tiempo. Hacemos con No, mucho no, por gusto. supuesto, y aparte es un honor que me hayas invitado a formar parte de esta consultora. Así que también le queremos dar esta primicia a nuestros oyentes de que, bueno, de que con Gustavo y mi persona vamos a trabajar juntos para seguir construyendo una Latinoamérica mucho más inclusiva, con ciudades mucho más, a ver, progresistas, mucho más vivibles y mucho más felices. Quizás lo poco o mucho que podamos contribuir, tanto Gustavo como yo y como todos nuestros asociados que se están sumando a esta idea de una consultoría o de un acompañamiento hacia todas las políticas y políticos de toda Latinoamérica
que como dice Gustavo, ciudades entre 20.000, 5.000 hasta 200.000, que son ciudades perfectas para hacer las ciudades inteligentes, ciudades sostenibles, que respeten el medio ambiente, que sean inclusivas y que sean seguras sobre todo, y una educación para poder brindarles a todos. Es la verdad que un honor para mí, para nuestra gente y para todos nuestros asociados, justamente llevar adelante estas políticas, ¿no? Así que bueno, fantástico. Eduardo, aprovecho para darte a ti, por supuesto, el agradecimiento también de que nos sumemos. O sea, eso está clarísimo, Sí, porque llevamos ya muchos años acompañando lo que fue en su momento el diplomado de la Universidad Blas Pascal sobre Smart sí, Cities. Pero también entonces un saludo muy especial a todos los estudiantes que pasaron por allí, que además hoy son... por supuesto, mejores profesionales, pero además técnicos capacitados hoy en sus lugares de trabajo, que son con municipios, que son con universidades, que son con sus empresas privadas. Pero lo que quiero decir con esto es que es interesante entender que esto no es un tema cerrado. Somos conscientes de que cada lugar, porque esto lo estamos abriendo tanto para la Argentina como para Chile, para Perú, para Ecuador, donde tenemos en cada una de estas ciudades gente supremamente comprometida y supremamente capaz para ser facilitadores de los encuentros con sus dirigentes, claro. pero también con sus poblaciones, por sus comunidades, porque esto no solamente va para instituciones públicas. Aquí hay mucha fundación que puede hacer ejercicios muy positivos. Somos Fundación 2030 en Río Cuarto. Tan importante el trabajo que realizó con el IMPUR, donde tuvimos oportunidad de participar para hacer una propuesta al gobierno de Río Cuarto sobre el Distrito Río. Y también ejercicios tan interesantes como, digamos, haber definido los primeros bocetos donde podría estar el concepto de universidad para la ciudad de Estación Juárez Selma. Bueno, en fin, muchas cosas muy interesantes ahí montadas, donde creo que lo interesante con eso es plantear que como tú conoces muchas de las cosas que facilitan la ciudad de Smart City, tenemos mucha gente muy entusiasmada de poner su conocimiento al servicio. Así que el agradecido yo contigo No, por favor. por darnos esa oportunidad de mirar cosas juntos, de aprender y de, por supuesto, facilitarle a los administradores de ciudad, a los que toman decisiones, que hay metodología para hacerse y que nosotros encantados de compartirlo. Sí, por supuesto que sí. Aparte, como nombraste la diplomatura de Smart City, que con mucho éxito hemos tenido ya 9 ediciones, en las cuales vos has sido uno de los precursores también de nuestros profesores, y hemos formado casi 250 personas que están trabajando prácticamente en todas las ciudades de Latinoamérica. Estamos hablando desde México hasta Argentina, pasando por Chile, Paraguay, Bolivia, bueno, en fin, tenemos, cuando yo digo asociados, nos gustaría tener compañeros de esta consultoría para que entre todos podamos hacer una Latinoamérica mucho mejor. Así es, Eduardo, así es. Así es. Así que muchas gracias por tu presencia hoy, Gustavo. Siempre es un gusto tenerte aquí. Me gustaría que tengamos un segmento prácticamente todos nuestros programas contigo. La verdad que es un gusto enorme. Te agradezco Pues infinitamente haberme atendido. yo encantado, así que si abre segmento, cuente conmigo.